Y yo le agradezco muchísimo, como siempre, al maestro Ernesto Urbina de Hermosillo Cómo Vamos, director de Hermosillo Cómo Vamos, que nos tome esta tarde la comunicación para hablar de los resultados del índice de paz global. ¿Cómo estás, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra, un gusto en saludarte y como siempre muy agradecidos por el espacio. ¿Cuáles son esta información que nos empezaron a compartir de Hermosillo Cómo Vamos ayer, Ernesto? Sí, así es. Se trata del índice de paz que genera anualmente el Instituto para la Economía y la Paz. Se trata de una organización internacional que tiene también sede en México y que realiza un estudio relacionado justamente a la construcción de entornos de paz y su influencia en el bienestar y la calidad de vida en las entidades mexicanas. Nosotros le damos seguimiento porque justamente revela indicadores interesantes sobre el tema de seguridad para Sonora y estamos viendo que para en el índice de paz para México en 2023, Sonora pues se mantiene en lugares rezagados, se mantiene en la posición 27 a nivel nacional. Por un lado, la parte positiva es que estamos 2 puestos arriba que en la edición del año anterior, con mejoras en 4 de los 5 indicadores. Sin embargo, pues Sonora se mantiene como uno de los estados con mayor índices de violencia e inseguridad en temas relacionados como delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego, y el nivel de homicidios estamos en lugares, por ejemplo, 22, 25 y 28 respectivamente en estos aspectos, ¿no? Aunque mostramos mejoras. Sí, ahora, si nos ubicamos en el lugar 27 de 32 entidades, pues evidentemente es una mala posición. O podemos cambiar la visión, podemos decir, tenemos un área de oportunidad tremenda en Sonora, Ernesto. Digamos que esta situación se ha venido deteriorando en los últimos años. No es un tema de un año para otro, sino que lleva configurándose un espectro más amplio de tiempo que ha trascendido incluso administraciones estatales y municipales. Entonces llegamos a este punto desafortunadamente en donde Sonora es una de las entidades donde, por ejemplo, mayor niveles de homicidios tenemos, pero también donde más cuesta a los ciudadanos el tema de la inseguridad. Por ejemplo, en este estudio se realiza una estimación del impacto económico de la violencia y estiman que la violencia en Sonora costó 55,535 pesos por habitante en 2022, lo que equivale a 174,000 millones de pesos o del 17% del PIB estatal. Somos la quinta entidad con mayor costo económico. Pero bueno, como tú dices, maestra, la situación es grave, la situación es mala. Sin embargo, estamos viendo señales de mejora. Por ejemplo, la reducción de delitos como el secuestro tuvo una disminución entre 2021 y 2022 de cerca de un 40%, y la trata de personas tuvo una disminución cercana al 28%, los delitos cometidos con armas de fuego tuvo una reducción cercana al 17%, y los homicidios una disminución del 11%. Lo positivo aquí sería que si mantenemos estos niveles de mejora o de reducción de estos índices, de estos delitos de alto impacto, a lo mejor Sonora, en el paso de algunos años, pudiera regresar a niveles de paz, como los que se ven en otras entidades, como los que están arriba son Yucatán, por ejemplo, estados del sur o sureste del país, Yucatán, Chiapas, pero también estados de la frontera norte, como Coahuila, que tiene buen desempeño, ¿no? Uh-huh. Ahora, hablabas de un concepto al inicio de la conversación, Ernesto, los entornos de paz. ¿Cómo se construyen o cuáles son? ¿Cómo los ubicamos? Sin duda los entornos de paz tienen, una diversidad de factores en donde pues tienes una serie de factores que contribuyen al desarrollo de las personas y a la calidad de vida. Por ejemplo, en este estudio se miden por pilares que tienen que ver con el buen funcionamiento del gobierno, con un entorno sólido para el desarrollo empresarial, la distribución equitativa de los recursos, bajos niveles de corrupción, atención a la pobreza y reducción de las brechas de desigualdad, entre otros. ¿Cuál es el tema? Que entre mayores índices de violencia
y entornos más delictivos y violentos, pues más difícil es impulsar justamente estas comunidades pacíficas. Y también un resultado interesante que muestra este estudio es que desafortunadamente en Sonora, dentro de los 20 municipios más inseguros o con mayor tasa de homicidios en México, 3 son sonorenses. En quinto lugar está Guaymas, con 143 homicidios por cada 100,000 habitantes. En octavo lugar está Cajeme, con 124 homicidios por cada 100,000 habitantes, y San Luis Río Colorado en la posición 12. Entonces, si bien es una problemática estatal, tenemos municipios o comunidades con entornos mucho menos pacíficos que en otras partes del mismo estado, ¿no? Entonces, no es cuestión solamente de reducir o disminuir ciertos delitos, sino que es importante atender esos pilares que mencionaba para avanzar hacia entornos de mayor paz e impartición de justicia, ¿no? Así es. Y siempre importante destacar, ¿no, Ernesto?, cómo desde nuestra particular trinchera podemos contribuir a que el entorno inmediato sea un ambiente pacífico, simplemente con la convivencia entre los vecinos, ser respetuosos, no tener la música tan alta, no tirarle la basura cuando estamos barriendo, o sea, detalles de la cotidianidad que de repente perdemos de vista y si pueden escalar si no los controlamos a niveles pues muy desagradables, ¿no? Así es, de hecho, maestra, decirte que estos indicadores de paz positiva, le llaman este índice, hay un rubro que dice buenas relaciones con los vecinos, en donde se miden algunos aspectos relacionados, por ejemplo, a la confianza que tenemos entre los mismos ciudadanos, entre los vecinos, pero también al nivel de delitos o reporte de delitos o de conflictos entre los mismos ciudadanos. Y justamente ese es un tema muy importante. Si bien tenemos un entorno de violencia de alto impacto relacionado a los homicidios, relacionado a la presencia del crimen organizado, que el análisis que realiza esta publicación tiene que ver con la presencia y también con las confrontaciones entre grupos del crimen organizado, pues algo muy importante es, por lo menos, trabajar en una mayor cohesión comunitaria que nos permita bajarle a esa violencia cotidiana, que no tiene que ver con estas dinámicas tan complejas y que justamente van en la dirección que tú mencionas. El buen llevar entre los vecinos, el disminuir también un aspecto que está en altos niveles, la violencia familiar, que tiene que ver ahí con una sensibilidad en aspectos de género, entre otros elementos, ¿no? Bien. ¿Dónde podemos revisar toda esta información, Ernesto? Nosotros pusimos a disponibilidad de la ciudadanía un resumen de estos resultados en nuestras redes sociales, en Twitter HMO Cómo Vamos y en Facebook Hermosillo Cómo Vamos. Reiterar que esta publicación ahí la pusimos a disposición, pero también pues está en la página del Índice de Paz México, del Instituto para la Economía y la Paz en la sede de México, y que es una publicación que se realiza de manera anual, un comparativo nacional que nos muestra indicadores muy interesantes para Sonora. Como siempre, muchísimas gracias a ti en lo particular, a Hermosillo Cómo Vamos, por la disposición que siempre muestran para este espacio. Gracias, Ernesto. Al contrario, maestra, esperamos pronto vernos ahí presencialmente en tu estudio. Yo espero que sí, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, gracias. Vamos a la pausa.